Bueno, mi nombre es Inés García González, soy también médico especialista en medicina intensiva y trabajo en el Hospital Clínico San Carlos. Entonces, en esta parte, dentro del módulo de aproximación al paciente grave en urgencias, en esta parte nos vamos a dedicar en concreto a lo que es el shock y el fracaso multiorgánico en urgencias. Entonces, bueno, nuestros objetivos son tres fundamentalmente, ¿vale? El primero, ser capaces de identificar a los pacientes que están en shock, es decir, conocer muy bien los signos precoces de shock para saber identificar a estos pacientes. El segundo objetivo es ser capaces de realizar un buen diagnóstico diferencial de cuál es la causa del shock, ¿vale? Para eso necesitamos saber pues, los distintos tipos de shock que existen y las distintas etiologías y tenerlas todas en la cabeza para poder hacer este diagnóstico. Y en tercer lugar, el tercer objetivo sería conocer cuáles son los escalones iniciales en el manejo del shock, de manera que podamos empezar con este tratamiento, con este manejo de forma precoz ya desde el sistema, desde el servicio de urgencias, y así poder prevenir pues, el desarrollo de esos fracasos orgánicos, de ese fracaso multiorgánico o el empeoramiento de estos fracasos orgánicos y mejorar el pronóstico del paciente. Entonces, bueno, pues para empezar, el shock se define como un síndrome multifactorial que produce una perfusión tisular y oxigenación inadecuadas y que afecta a múltiples sistemas orgánicos. Como consecuencia de esta hipoperfusión en los distintos órganos, pues se generan distintos fracasos orgánicos que al final son los que van a condicionar el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, el concepto clave para reconocer de forma precoz a estos pacientes que están en shock es ese concepto de hipoperfusión regional, ¿no? Si diagnosticamos, obviamente un paciente que tiene ya una alteración de la perfusión sistémica, que está hipotenso, pues enseguida podemos llegar a reconocer si el paciente está en shock. Pero aquí digamos que el reto es intentar reconocer esos signos de hipoperfusión más regionales, que son más precoces, de manera que nos dé tiempo a intervenir antes y ya no solo a ir por detrás y tratar los fracasos orgánicos, sino a prevenir estos fracasos orgánicos y evitar que se desarrollen. Entonces, bueno, pues en cuanto a la clínica, a la hora de reconocer a estos pacientes, pues es muy importante reconocer estos signos de hipoperfusión regional de los que hablamos, que en concreto pues serían una alteración de las alteraciones en el estado mental, ¿vale? Como signo de hipoperfusión cerebral, esos pacientes normalmente pues que están inquietos, que están agitados o que están desorientados, con bajo nivel de conciencia, en pacientes que previamente neurológicamente estaban bien, pues eso ya nos debe hacer saltar un poquito las alarmas de entrada. Luego, por otro lado, pues la disminución del débito urinario como signo de hipoperfusión renal. Esto quizá es más sencillo verlo pues, en nuestro medio, ¿no? En pacientes que están ingresados en la UBI y que tenemos monitorizada la diuresis horaria. Pero, por ejemplo, en la urgencia, pues el paciente que viene o en la anamnesis dirigida te cuenta que sí que ha notado una disminución subjetiva de ese volumen de diuresis, o ese paciente que lleva pues, unas horas esperando en la urgencia una serie de pruebas y que le sondas y apenas salen 100 mililitros, pues sí que hay determinadas situaciones que vamos a poder identificar esa disminución del débito urinario. Y luego, por último, pues alteraciones de la piel, que lo que traducen es una existencia de hipoperfusión a nivel periférico. Ese paciente que está frío, que está sudoroso o que tiene una coloración de la piel alterada, pues en forma de esa coloración un poco violácea, reticulada de la piel, como por ejemplo en esta imagen, que es lo que se conoce o aparece en muchos libros como livideces. Son más frecuentes verlas en miembros inferiores, pero bueno, pueden aparecer en el tronco y en miembros superiores también en función del grado de hipoperfusión de nuestro paciente. Luego, además de estos signos clínicos de hipoperfusión regional, pues la gasometría también nos aporta mucha información a la hora de reconocer a estos pacientes. Fundamentalmente son indicativos de hipoperfusión tisular dos valores, ¿no? Pues la disminución del exceso de bases o lo que es lo mismo, un aumento de déficit de bases, que son dos formas diferentes de decir la misma cosa, pero que os lo podéis encontrar así expresado en distintos sitios, y luego la presencia de hiperlactacidemia. Entonces, en cuanto a la fisiopatología del shock, es importante conocerla porque en función de su fisiopatología pues vamos a distinguir entre 4 tipos distintos de shock. Y este es el primer paso para ver, en función del tipo de shock ante el que nos encontramos, para ver cuál puede ser la etiología de ese shock, en ese diagnóstico diferencial que tenemos que hacer. Entonces existen fundamentalmente
4 tipos de shock. En primer lugar, pues el shock distributivo, en el que se produce una alteración de la distribución del flujo sanguíneo con un exceso de flujo en áreas que tienen demandas metabólicas normales o bajas y una hipoperfusión de áreas con demandas elevadas. En segundo lugar, tenemos el shock hipovolémico, que se produce como consecuencia de una disminución del volumen circulante o un volumen circulante inadecuado. Luego, en tercer lugar, el shock cardiogénico, que se produce por un fallo primario de la bomba, un fallo primario del corazón, pues a nivel ventricular. Y luego el shock obstructivo, que se produce por un fallo de bomba, pero que es secundario a una obstrucción mecánica al gasto cardíaco normal. En esta diapositiva veis un poco pues, un esquema resumen de esto que acabamos de contar, ¿vale? En el caso del shock distributivo, el problema está pues, a nivel de la distribución regional de ese flujo, ¿no? Suele producirse una vasodilatación muy importante a nivel de tejidos periféricos y eso hace que gran parte del flujo se dirija a esas zonas y, por tanto, deja hipoperfundidas otras zonas más importantes como pueden ser el riñón, el cerebro, el corazón, etc. En segundo lugar tenemos el shock hipovolémico, en donde el problema está pues, en el volumen que va circulando a través de los vasos, que no es suficiente. Y luego pues, tenemos el shock cardiogénico con ese fallo de bomba y el shock obstructivo, fallo de bomba pero secundario. Entonces, en función del tipo de shock, como decíamos, que es lo más fácil, por así decirlo, de identificar de forma inicial, pues tenemos distintas causas. En el caso del shock distributivo, lo más frecuente es el shock séptico, ¿no? Que además es el caso princeps de shock que vais a ver en todos los servicios de urgencias, con mayor frecuencia pues el paciente séptico que está en shock por este motivo en relación pues, con una infección documentada o sospechada, porque en la urgencia muchas veces todavía no vais a tener la confirmación de esa infección, pero sí podéis tener la sospecha. Luego otros tipos de shock distributivo pues, serían, por ejemplo, el shock anafiláctico, en pacientes pues en el contexto de reacciones anafilácticas, pues o bien a fármacos, bien a contrastes en el medio hospitalario, pero que también pueden ser en relación pues, con picaduras de insectos o bueno, en ese contexto. Y después, por último, también puede producir shock obstructivo el shock neurogénico, en el que se produce una disfunción del sistema autonómico como consecuencia de una lesión de la médula espinal por encima del nivel torácico superior. Después, en el grupo de shock hipovolémico, pues fundamentalmente tenemos el que es de origen hemorrágico y el que no es de origen hemorrágico. En el de origen hemorrágico, pues en relación ya sea por una pérdida sanguínea en contexto de bien lesiones traumáticas, sangrado perioperatorio, sangrados digestivos, sangrados obstétricos o aneurismas de aorta que se rompen. Y luego en el caso del shock hipovolémico no hemorrágico podemos tener bien o una pérdida absoluta del volumen de líquido corporal total, pues en pacientes que están deshidratados, pues yo que sé, en el contexto de gastroenteritis, en el contexto de una poliuria patológica o en el contexto de grandes pérdidas, pues en pacientes que tienen fiebre muy alta o en cirugías muy largas con exposición prolongada de cavidades. Y luego tenemos esos pacientes en los que, sin tener una pérdida absoluta del volumen de líquido corporal total, lo que tienen es una migración de ese volumen desde el espacio intravascular hacia el intersticio, es decir, un gran tercer espacio. Esto lo vemos frecuentemente pues, en pacientes con traumatismos, pacientes con cuadros de pancreatitis aguda o incluso con cuadros de obstrucción intestinal. Pasando al grupo del shock cardiogénico, pues este fallo primario de la bomba se puede producir pues, por distintas causas. Pues puede ser de origen isquémico en el contexto de un infarto de miocardio, puede ser en el contexto de una miocardiopatía, en el contexto de distintas alteraciones valvulares cardíacas o también en el contexto de trastornos del ritmo cardíaco. Y por último, el shock obstructivo, que quizá es el menos, es el menos frecuente de todos y también igual es al que menos acostumbrados podéis estar a identificar en la urgencia. Son 3 causas fundamentalmente: taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión y TEP masivo. Pero aunque sea poco frecuente, es muy importante remarcarlo en este tipo de charlas y tenerlo en cuenta porque es menos frecuente y por eso vamos a tender a pensar menos en él, y además son causas que requieren
que sean identificadas y tratadas de forma inmediata para la supervivencia del paciente. Entonces, pues quiero hacer especial hincapié en este grupo y en estas 3 causas en concreto. Entonces, pues a la hora de realizar este diagnóstico diferencial, ya sabiendo los tipos de shock que existen y teniendo en la cabeza bien ordenadas pues todo el abanico de posibilidades que tengo que ir descartando, pues de la misma manera que el diagnóstico del paciente en shock es fundamentalmente clínico, pues el diagnóstico diferencial de entrada pues también lo es. Y lo primero que tenemos que hacer es una buena anamnesis. Una buena anamnesis que de entrada nos va a permitir contextualizar al paciente. Es decir, el paciente me está contando un cuadro infeccioso, pues voy a pensar en shock séptico. El paciente viene con una herida que sangra después de un traumatismo o me cuenta signos de sangrado digestivo y está en shock, pues voy a pensar en un shock hemorrágico. Nos van a dar una primera aproximación hacia qué es lo que le está pasando al paciente y cuál puede ser la causa del shock. Y luego dentro de esta parte de anamnesis no se nos puede olvidar tampoco pues investigar, hacer un pequeño repaso como hacéis con cualquier paciente que viene a la urgencia, pues acerca de antecedentes personales, medicación habitual, etcétera. Porque bueno, los antecedentes personales en determinados casos nos pueden dar alguna pista de cuál puede ser la causa del shock. Por ejemplo, pues un paciente con un antecedente de derrame pericárdico crónico que viene ahora en shock, pues sí que vamos a poder pensar que puede haber evolucionado ese derrame y que venga taponado. O sea, hay ciertos datos de los antecedentes médicos del paciente que nos pueden dar información, así como también patologías o si recogemos la medicación habitual que puedan implicar que el paciente esté anticoagulado. Esto es especialmente importante, pues por ejemplo en el shock hemorrágico. Tenemos un paciente en shock hemorrágico que si en los antecedentes vemos que está en fibrilación auricular y le preguntamos y resulta que está tomando Sintrón y viene chocado con un sangrado activo, nos tenemos que plantear revertir esa anticoagulación. Por tanto, también es muy importante recoger toda esa información pues, en este apartado. Después de la anamnesis vendría la exploración física. Tengo que hacer una exploración física pues muy minuciosa y sistemática del paciente, pues de la cabeza a los pies, y en función de lo que me encuentre, pues hay muchos signos clínicos y muchos síntomas que me van a enfocar, ¿no? Pues el cuadro clínico. No voy a repasar aquí, porque sería hacer un repaso de toda la semiología médica, pues de la insuficiencia cardíaca, de la insuficiencia respiratoria, dependiendo del tipo de infección, pero sí que, como decía antes, me parece importante hacer especial hincapié en determinados signos clínicos que se asocian con causas de shock que son menos frecuentes y en las que igual no vais a pensar de entrada, pero que son muy importantes si las tiene el paciente, que las diagnostiquéis de forma precoz. Por ejemplo, pues un paciente que viene con tonos cardíacos apagados y que además tiene ingurgitación yugular os debe hacer pensar en un posible taponamiento cardíaco. La misma ingurgitación yugular, pero el paciente viene con insuficiencia respiratoria, con abolición del murmullo vesicular en un hemitórax y además está chocado, eso es diagnóstico de neumotórax a tensión. Y luego, por otro lado, pues fijaros si tiene signos de TVP en miembros inferiores, por ejemplo, y además tiene disnea y además está en shock, pues tenemos que pensar en un tromboembolismo pulmonar. Como decía, pues luego aparte, pues si es un shock cardiogénico, el paciente va a tener datos de insuficiencia cardíaca. Si es un shock hemorrágico, pues a lo mejor podemos ver o la herida sangrante o si en un tacto rectal si tiene melenas. Bueno, ya el resto pues no daría tiempo a repasar toda la semiología en una única clase. En cuanto a las constantes vitales, pues bueno, lo básico, ¿no? También como a casi todos los pacientes. Frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y temperatura. Recordar que no necesariamente en los pacientes en shock tienen que estar hipotensos. Puede que estemos todavía en fases más iniciales en las que hay datos de hipoperfusión regional, pero el paciente todavía no está hipotenso y eso no quiere decir que no esté en shock. Y luego es típico, normalmente, la presencia de taquicardia. Si bien es verdad que hay algunos tipos de shock que es más típico, que se caracterizan porque en vez de presentarse con taquicardia se presentan con bradicardia, como por ejemplo pues un shock cardiogénico en el contexto de un bloqueo AV es un paciente que va a estar en shock y se va a presentar bradicárdico, no taquicárdico, y también en el caso del shock neurogénico. Mucho ojo en el shock neurogénico porque
en el contexto del politraumatizado, pues si nos viene un paciente que está en shock y además está bradicárdico, podemos caer en la tentación o en el error de decir, bueno, pues está chocado, pero es de origen neurogénico, que a lo mejor es así, pero en el paciente politraumatizado lo primero que hay que descartar siempre, que esté bradicárdico, es que tenga un shock hemorrágico, y solo cuando hayáis sido capaces de descartar que no está sangrando y que no tiene un shock hemorrágico, si sigue en shock y además tiene una lesión medular compatible y está bradicárdico, podréis hablar de que tiene un shock neurogénico. Pero de entrada no es un diagnóstico que podamos establecer sin haber descartado previamente un sangrado. Luego, en cuanto a las pruebas complementarias en el diagnóstico diferencial, pues bueno, quizá la que más información nos pueda dar en el momento inicial y a pie de cama, y que cada vez está más disponible en los servicios de urgencias, pues es la ecografía transtorácica. Básicamente lo que necesitamos pues es un plano para ver cosas muy básicas, o sea, no es ni muchísimo menos un ecocardiograma arreglado. Lo que queremos ver es, pues por ejemplo, hay unos patrones muy básicos que nos van a permitir distinguir entre los distintos tipos de shock. En el caso del shock distributivo, lo más normal es que encontremos pues, un corazón normal, o sea, cámaras de tamaño y contractilidad que normalmente pues, serán normales, porque la alteración no está a nivel cardíaco, está pues, a nivel de la distribución de ese flujo sanguíneo. En el caso del shock hipovolémico, lo que vamos a encontrar más frecuentemente, como hay una disminución de ese volumen circulante, pues son unas cámaras cardíacas que van a estar disminuidas de tamaño, y la contractilidad pues tampoco tiene por qué verse alterada, será normal o incluso puede estar un poquito hipercontráctil en un intento de compensar pues esa disminución de la volemia. En el caso del shock cardiogénico, pues ahí sí que vamos a ver unos ventrículos dilatados y con un trastorno en la contractilidad. Y en el caso del shock obstructivo, pues dependiendo de cuál sea la causa del shock, pues si es un taponamiento cardíaco, pues veremos el derrame pericárdico y veremos un ventrículo derecho de pequeño tamaño que está colapsado. En el caso, por ejemplo, de un tromboembolismo pulmonar, pues veremos una dilatación de ese ventrículo derecho que además estará disfuncionante. Y luego, en cuanto a otras pruebas complementarias, pues obviamente estas ya tienen que ir un poquito enfocadas en función de la anamnesis y de la exploración física que hayamos hecho y de la sospecha clínica que tengamos de shock, ¿no? Pues si sospecho un síndrome coronario agudo, un shock cardiogénico, pues habrá que hacerle un electrocardiograma. Si sospecho depende de lo que sospeche, pues una analítica un poquito dirigida, pues si sospecho una sepsis, pues con marcadores inflamatorios. Y luego también la analítica nos va a servir en muchos casos para valorar la presencia de fracasos orgánicos asociados. Si en el contexto infeccioso, pues pedir pruebas de microbiología, pruebas de imagen, estas ya no hay un estándar para los pacientes en shock, sino que las tenéis que orientar un poquito más en función de la sospecha, irían destinadas a confirmar la sospecha que previamente habéis establecido según la clínica. Y en cuanto al manejo inicial del shock en urgencias, pues bueno, se basa fundamentalmente en dos pilares, ¿vale? Por un lado, la identificación y tratamiento de la causa, que para eso necesitáis pues, conocer los tipos de shock, las distintas causas y hacer muy bien la anamnesis y la exploración física. Y luego, por otro lado, la instauración de un soporte hemodinámico. Como decíamos, pues eso, la causa del shock tiene que ser identificada y corregida rápidamente, porque mientras no corrijamos la causa, pues nosotros podemos hacer un tratamiento de soporte, pero el paciente va a persistir en shock. Entonces, pues en el caso de un paciente que está séptico, pues la rápida instauración de un tratamiento antibiótico. En el caso de un shock anafiláctico, pues el uso de adrenalina. En el paciente que viene sangrando, pues control del foco de sangrado. Dependiendo de cuál sea la causa que hayáis visto, pues un tratamiento dirigido. Y luego, por otro lado, la instauración de ese soporte hemodinámico de forma precoz pues os va a ayudar a prevenir el desarrollo de fracasos orgánicos. Idealmente se debe monitorizar al paciente desde el inicio. Obviamente ya cuando lo tengáis enfocado y si el paciente ingresa en una UBI, pues va a tener una monitorización mucho más estrecha. Pero bueno, en urgencias, pues como mínimo tenerlo en una cama donde pueda tener un monitor, pues por lo menos frecuencia cardíaca, pulsioximetría y al menos, pues aunque sea presión arterial no invasiva,
pero frecuente, ¿no? Y realizarle también gasometrías venosas un poco seriadas para monitorizar pues, esa hiperlactacidemia o ese consumo de bases. Entonces, bueno, en cuanto al soporte hemodinámico, fundamentalmente se va a basar en oxigenoterapia, fluidoterapia y valorar la necesidad de comenzar con vasopresores, con soporte vasopresor, vasoactivo. La oxigenoterapia hay que poner en los pacientes en shock, es necesaria para favorecer y optimizar el transporte de oxígeno a los tejidos. Aunque el paciente no tenga de entrada un problema respiratorio y nos pueda parecer que la saturación de oxígeno es adecuada, si está en shock conviene dar oxígeno suplementario. Luego, en cuanto a la fluidoterapia, pues de elección serían los cristaloides, ¿vale? En general se puede comenzar la resucitación con salino y podemos alternar luego este salino con Ringer o con soluciones balanceadas en caso de que necesite grandes volúmenes pues para prevenir el desarrollo de acidosis hiperclorémica. Pero bueno, a efectos prácticos y en la urgencia, para los primeros 3 litros, 4 litros que les podáis pasar a los pacientes, pues sería suficiente con salino. Y luego en el caso de que solamente con esa fluidoterapia no consigamos el objetivo de presión arterial que nos hayamos marcado, y hubiera que iniciar soporte vasoactivo, pues la noradrenalina sería el vasopresor de elección. Esto ya probablemente pues, habría que iniciarlo pues, en una UBI, con una monitorización arterial invasiva y con un control un poquito más estrecho. Pero bueno, así a efectos prácticos, por si que alguna vez sí que es necesario iniciarlo pues, un poco más precoz, pues la dosis habitual sería de 0,1 a 2 microgramos kilo-minuto y se pone en perfusión continua, ¿vale? Las diluciones más habituales pues son entre 10 y 20 miligramos en 100 mililitros de salino fisiológico y luego pues hay que ir ajustando la dosis en función del objetivo de tensión. De tensión y de perfusión, que ahora hablaremos. Entonces, bueno, aunque el soporte hemodinámico es un poco general y pareciera que para todos los tipos de shock es igual y de entrada pues probablemente lo sea, pero sí que hay algunas consideraciones específicas en función del tipo de shock que sí que me gustaría recalcar, sobre todo pues, del shock séptico y del shock hemorrágico, que probablemente van a ser los dos tipos que veáis más frecuentemente en un servicio de urgencias. Entonces, bueno, pues en el caso del shock séptico sí que tenemos que ser un poco más agresivos en la resucitación con cristaloides de entrada, por lo menos pues hay que administrar un mínimo de 30 mililitros por kilo de cristaloide intravenoso en las primeras 3 horas, según las guías de la Surviving Sepsis. Aproximadamente esto sería, pues, para un adulto medio de 70 kilos, pues unos 2 litros, ¿no? En estas primeras 3 horas. Y luego, pues como todo, hay que reevaluar frecuentemente y guiar la resucitación pues en función del lactato, en función del volumen de diuresis y en función de que veamos que va resolviendo o no los signos de shock. De entrada, se recomienda un objetivo inicial de presión arterial media de unos 65 milímetros de mercurio, aunque esto se debe evaluar en el contexto de cada paciente y también lo que se debe evaluar no solo alcanzar esa tensión media, sino si con esa tensión media conseguimos que el paciente orine, conseguimos que el paciente corrija sus alteraciones neurológicas, que esté mejor perfundido, etc. No solo el número de tensión arterial como tal. En el caso del shock hemorrágico, un poco en contraposición con el shock séptico, sí que es verdad que debemos intentar minimizar las infusiones de cristaloides, no por no pasarle volumen, sino por intentar pasar ese volumen en forma de hemoderivados. O sea, no es tanto minimizar la infusión de cristaloides como priorizar la transfusión de hemoderivados, que en el caso del sangrado masivo o de la transfusión masiva, pues sería en ratios cercanos, en ratios de Matías plasma plaquetas próximos al 1,11, ¿vale? Y en este caso, un objetivo de presión arterial media inferior a 65-70 milímetros de mercurio, de forma inicial y en las primeras horas, puede ser aceptable en un paciente con una hemorragia aguda y que siempre y cuando no tenga problemas neurológicos, con el objetivo de limitar la pérdida de sangre hasta lograr un control del foco, que esto es lo que se conoce como el concepto, ¿no?, de hipotensión permisiva. Son un poquito las diferencias, ¿no?, entre el manejo de un shock, de un tipo de shock en el caso de pacientes sépticos y en el caso del shock hemorrágico. Y luego, por último, pues, ¿cuándo avisar a la UCI? Pues, hombre, en general, en pacientes que están chocados,
pues casi siempre. Los pacientes que tienen signos clínicos de shock, que requieren una reanimación intensiva y que van a necesitar vasopresores y una monitorización invasiva, pues deben estar ingresados en una UBI. Si encima el paciente presenta signos de gravedad, de afectación sistémica, pues cuanto antes avisemos y antes ingresemos al paciente en la UBI, pues mejor vamos a poder establecer todo el tratamiento de soporte y más vamos a poder prevenir esos fracasos orgánicos. Como excepciones, pues bueno, hay pacientes que es verdad que hay veces que cuando la causa del shock está identificada y tratada y el paciente mejora muy rápido con un manejo inicial, pues sobre todo en pacientes con shock anafiláctico o una sepsis que normaliza los signos de shock con los primeros bolos de sueroterapia, una hemorragia que se controla muy rápido y que ya se corrigen los datos de shock, pues bueno, quizá no sea necesario, pero bueno, de entrada y ante la duda, pues mejor avisar. Y luego la otra excepción pues sería aquellos pacientes que por su comorbilidad previa, por su situación médica, pues no sean candidatos a este manejo tan agresivo en UCI y sean candidatos a un manejo un poquito más conservador. Y bueno, pues ya para terminar, así como mensajes para llevaros a casa de este tema, pues bueno, en primer lugar, como hemos dicho que ni el shock implica necesariamente hipotensión, ni al revés, ¿vale? Es muy importante pues eso, el concepto de que el shock lo que implica es una hipoperfusión, independientemente de las cifras de tensión arterial. No os dejéis llevar por unas constantes normales si el paciente está mal perfundido, si el paciente está desorientado, si el paciente no orina lo que debería. Es muy importante valorar a ese paciente con la gravedad que tiene y pensar que puede estar en shock y hacer pues todo el manejo del diagnóstico diferencial y el inicio precoz del tratamiento lo antes posible. Luego, que el diagnóstico diferencial del shock, como hemos comentado, es fundamentalmente clínico. Es especialmente importante en estos pacientes hacer una buena anamnesis y una exploración física muy completas y dirigidas también un poco teniendo en mente todas las causas de shock y en función de lo que nos cuente, pues dirigir la anamnesis y la exploración en ese sentido. Y luego, pues bueno, que si hay que destacar alguna prueba entre las pruebas complementarias, pues quizá la que nos pueda ser de mayor utilidad y con más inmediatez a pie de cama para ese diagnóstico diferencial, pues sería el ecocardiograma transtorácico. Que el manejo inicial del shock se basa, por un lado, en la rápida identificación y tratamiento de la causa, y por otro lado en la instauración del soporte hemodinámico de forma precoz. Es decir, no vale solo con poner suero, tengo que instaurar el soporte hemodinámico y además identificar la causa, porque si no la trato voy a dejar que ese shock se vaya perpetuando a lo largo de las horas. Existe que recordar en cuanto al manejo esas consideraciones específicas en función del tipo de shock, ¿no? Sobre todo en el caso del shock hemorrágico, minimizar la infusión de tanto cristaloide y priorizar la transfusión de hemoderivados. Y por último, pues que los pacientes en shock al final que requieren y son candidatos a una reanimación intensiva, pues deben ser monitorizados en una unidad de cuidados intensivos. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.